Si es que alguien no tiene alguna consulta sobre el primer examen parcial, que vamos a darlo ¿qué fecha tenemos programado? 19. El 19, Inge. El martes 19, ¿no? Ya. Y la pantalla. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, hemos deducido ya dos ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de la energía. Hemos determinado como una aplicación de la ecuación de la energía determinar la potencia de bombeo, ¿no? Cuando queremos añadir energía al sistema para trasladar un líquido que está en un nivel inferior a uno superior, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la potencia hidroeléctrica generada. Es también otra aplicación de la ecuación de la energía. Y es una situación inversa a la que se presenta en los sistemas de bombeo. Lo que queremos es aprovechar la energía interna que tiene el flujo. ¿Ya? Para transformarla en otro tipo de energía. En este caso, energía eléctrica. Y cuando proviene del agua, se denomina energía hidroeléctrica. ¿Ya? Este tipo de estaciones que generan energía eléctrica a través del agua se hizo por primera vez en Gran Bretaña en 1880. Imagínense de qué año ya data esto. Y es una de las energías más limpias que existen, o sea, no contamina el agua, ¿no? Toma el agua, la utiliza para transformarla en energía y sin ninguna alteración prácticamente devuelve el agua al curso natural. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de una central hidroeléctrica, ¿no? Generalmente se requiere elevar
el nivel del agua para obtener una mayor energía potencial, ¿ya? Y esto se hace a través de una represa, como muestra el dibujo, ¿ya? Entonces se tiene la presa y luego acá se tiene una tubería que se denomina tubería de presión, que conduce el agua a una turbina que está acoplada a un generador. La velocidad y el caudal que está circulando por esta tubería a presión hace girar la turbina. Y esta acción mecánica conectada a un generador produce energía eléctrica, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para determinar la potencia que se puede generar bajo ciertas condiciones, vamos a emplear la ecuación de la energía. Vamos a escoger dos puntos otra vez, que tienen que estar unidos imaginariamente por un tubo de corriente. ¿Ya? Entonces, el punto 1 va a estar situado sobre la superficie libre del agua en la represa, ¿ya? Y el punto 2 va a estar ubicado a la salida de la tubería que hace que el agua retorne al río una vez que ha sido turbinada o ha hecho el papel de hacer girar la turbina y está conectada con el generador, ha generado energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, como les decía, se toma el agua, se la utiliza para generar energía y se la devuelve al río casi en las mismas condiciones. O sea, no produce un efecto contaminante del agua. Ahora, y también es una energía barata, ¿no? Es una energía barata. Lo que sí tiene un costo alto, en este caso, es hacer, por ejemplo, la construcción de la represa, ¿no? Habíamos visto en anteriores clases un video sobre la presa de Itaipú, ¿no? Que se encuentra en la frontera entre Brasil y Paraguay. Esa represa genera una gran cantidad de energía hidroeléctrica. Que la utiliza completamente Brasil, porque Brasil es un país grande, es uno de los países más industrializados de esta parte del continente, de Sudamérica. Y Paraguay, por ejemplo, lo que le toca de la energía que produce Itaipú no la utiliza toda, ¿no? Y lo que sobra la vende. Entonces tiene muy buenos ingresos por la venta de energía, ¿ya? En nuestro país, según informaciones que se tiene, la generación hidroeléctrica creo que está por el 40% y el 60% restante se genera con gas, ¿ya? Y como tenemos problemas con el gas, ya nuestras reservas se están agotando, entonces
es un problema que como país vamos a tener que solucionar, ¿no? En el futuro inmediato, reemplazando la energía que se genera con gas con otro tipo de energía, por ejemplo, la hidroeléctrica. Bueno, entonces, una vez elegidos los puntos para hacer la ecuación de la energía, planteo mi ecuación de la energía entre estos dos puntos. Acá en línea roja tengo la línea de energía. ¿Ya? Miren, la línea de energía parte del punto 1, donde tengo exclusivamente energía potencial. Entonces, existe una pérdida cuando el flujo se traslada del punto 1 a un punto antes de entrar a la turbina. ¿Ya? Una vez que el flujo entra a la turbina, la energía, como ven acá, la línea de energía decrece en forma abrupta. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía y esta energía está siendo transformada en energía hidroeléctrica. Y luego, una vez de que sale de la turbina, la pérdida continúa por fricción, en fin, en la tubería hasta el punto 2. ¿Ya? Y en el punto 2 no están al mismo nivel con la energía, con la línea piezométrica, porque acá hay el componente de la velocidad, ¿no? Está saliendo el flujo con una velocidad. ¿Ya? En el caso anterior de bombeo, teníamos dos recipientes cuyos niveles no se movían. Entonces, en ambos casos, las líneas en los puntos que elegimos 1 y 2 también, la línea de energía y la línea piezométrica coincidían. En este caso, solamente coinciden en el punto del embalse, ¿no? ¿Ya? Pero a la salida no. Bien. Entonces, utilizamos la ecuación generalizada de Bernoulli. En este caso no tenemos energía añadida, no estamos en eso. Y nuestra ecuación toma esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa es calcular la energía que vamos a extraer del sistema. ¿Ya? Que va a ser igual a la diferencia de las energías totales internas que hay en el punto 1 y en el punto 2, menos las pérdidas. ¿Ya? Es decir, cuanto más diferencia de altura haya entre los puntos 1 y 2, yo voy a tener mayor energía. ¿Ya? Pero a esa diferencia de energías tengo que restarle las pérdidas. Eso es bien importante. Esto voy a tener en el punto 1 la energía total interna debido a la posición, presión y velocidad, y en el punto 2 exactamente lo mismo. El punto 1 va a estar, si bien está sobre la superficie libre del agua, va a estar en contacto con la presión atmosférica y esa es la presión que está actuando, ¿no? Y en el punto 2 lo mismo, porque el punto que estoy tomando está fuera de la tubería, ya está en contacto con la atmósfera. Y son las presiones atmosféricas que las vamos a tomar como nivel de referencia 0. La velocidad en el punto 1 es 0, o sea, el nivel de la represa no va a variar.
Otra vez repito, estamos analizando un flujo permanente. Si la represa se vaciara, ya no es un flujo permanente, es otro tipo de flujo. ¿Ya? Entonces, la energía total interna en el punto 1 es igual a la energía potencial. Y en el punto 2 es la energía potencial más la energía cinética, porque el flujo tiene una velocidad de salida. ¿Ya? Entonces, la energía extraída va a tener esta expresión. Acá los valores importantes son los zetas, las energías potenciales. Cuanto más diferencia haya en estos puntos, más energía voy a extraer. La altura de velocidad a la salida es un valor pequeño, ¿no? Y otro valor importante son las pérdidas, ¿ya? O sea, no voy a aprovechar la altura del desnivel entre el punto 1 y el punto 2 completamente, no. A esa diferencia de alturas tengo que restarle las pérdidas, ¿ya? Entonces, la potencia hidroeléctrica generada es igual al peso específico del líquido, que va a estar en newtons metro cúbico, la energía extraída por unidad de peso, que va a estar en metros, el caudal en metros sobre segundo, y multiplicado todo por n. Con estas unidades que estamos, ¿en qué sistema, jóvenes? A ver si alguien me puede decir. Internacional, ingeniero. Sistema internacional, ¿no? Muy bien. Y todo esto se multiplica por un factor, porque esto no es perfecto, como les decía, ¿no? Eficiencia N, que es la eficiencia del conjunto turbina-generador, que a su vez es el producto de tres eficiencias. La eficiencia de la turbina, la eficiencia del generador y la eficiencia del transformador. Por supuesto que esto lo da el fabricante, ¿no? El fabricante. Entonces, con estas unidades en el sistema internacional, la potencia está en watts. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos determinar la potencia que podríamos generar si tenemos una diferencia de alturas, o sea, de agua, ¿no? Una diferencia de altura donde hay un curso de agua que puede ser utilizada para generar energía. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Estamos mostrando cómo se puede utilizar la ecuación de la energía ya en problemas concretos, ¿no? Que son competencia del ingeniero civil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro.
Ya. Bien. Otro instrumento que es muy, ¿cómo se llama? Muy útil, ¿no? Y que su funcionamiento se basa en la aplicación de la ecuación de la energía, es el tubo de Pitot. Es un tubito que tiene esta forma, que está abierto en ambos extremos, ¿no? Que forma un ángulo de 90 grados, se dobla en un ángulo de 90 grados y se introduce en un fluido que se está moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El flujo entra al tubito, ¿no? Y hace que dentro del tubo el líquido se eleve hasta una cierta altura. Y a través de esta altura podemos determinar la velocidad del flujo, porque nos interesa tener ese valor. ¿Para qué? Para hallar el caudal. ¿Ya? Entonces, hacemos una línea de corriente, ¿ya? Por ejemplo, esta que estoy señalando, y tomamos 2 puntos. Este punto que está fuera del tubito, a una distancia del tubo, donde el líquido tiene velocidad, ¿no? Y tomamos otro puntito dentro del tubo. Por supuesto que acá, cuando el agua entra al tubo, se detiene. Sube una cierta altura y ahí se queda. Es decir, el agua que está dentro del tubo está estática. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la ecuación de la energía entre el punto que está afuera, que le vamos a llamar el punto 1, y el punto 2 que está dentro del tubito, tendríamos esta ecuación. La energía interna del flujo en el punto 1, acá nos faltaría hacer el tema de, a ver, acá nos podríamos nuestra ecuación generalizada de Bernoulli sería esta. H1 menos pérdidas menos altura extraída, energía extraída, más energía añadida. Y esto va a ser igual a la energía total interna en el punto 2. ¿Ya? Entonces acá, este sería el puntito 1 y este es el punto 2. ¿Ya? Están al mismo nivel. Me he ido muy arriba. Ya, ahora sí. Ya, ahora. No voy a decir que no va a haber pérdidas entre el punto 1 y el punto 2. Esto es 0.
no voy a tener energía extraída y tampoco voy a añadir energía. Entonces solamente me queda las energías totales internas en el punto 1 y en el punto 2. ¿Ya? Bien, entonces, acá ¿cómo se llama? Es un tema que habíamos visto cuando estábamos deduciendo la ecuación de la energía. Y recuerdan que tomábamos un eje en la dirección del movimiento y un eje normal al movimiento. Y habíamos deducido o llegado a la conclusión de que las presiones en el eje normal, la distribución de presiones es hidrostática. ¿Ya? Cuando el líquido se está moviendo. Bueno, entonces, por ejemplo, esta línea de corriente que está uniendo los puntos 1 y 2 y es horizontal, está referida a un nivel de referencia cualquiera. Pero los dos puntos están a la misma altura. En ese caso, son iguales y en nuestra fórmula se anula. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión hidrostática. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer de acá, a ver. La velocidad en 2, habíamos dicho que es 0. Esto se cancela. Entonces, lo que me queda es presión en 1 más velocidad en 1 y esto va a ser igual a la presión en 2 lo que me interesa averiguar a mí es la velocidad en el punto 1. Que va a ser igual a la raíz cuadrada dos veces la gravedad ¿ya? Entonces, por ejemplo, la presión en el punto 2
en este puntito acá. ¿Va a ser igual a qué? A ver. ¿Alguien me puede decir a qué es igual la presión en el punto 2? Es tema del primer parcial. A ver, ¿alguien me puede decir a qué es igual la presión en el punto 2? La altura del líquido, dije. ¿Ya? En este caso sería esta altura, ¿ya? H, más esta altura. Que acá le podemos poner, por ejemplo, no sé, Z. No Z, no le pondremos Z. A ver. Esta alturita. Acá voy a... Y le pondremos, ¿ya? Que entonces acá sería más gamma por Y. ¿A qué es igual la presión en 2? Perdón, en 1. ¿A qué sería igual la presión en 1? ¿Alguien me puede decir a qué es igual la presión en 1? Sería la altura del Y también. Ya, gamma por Y. Entonces, ¿a qué va a ser igual? P2 menos P1. A gamma por H. ¿Sí? Entonces, la velocidad en el punto 1 va a ser igual, si yo reemplazo acá, P2 menos P1 es gamma por H. El gamma se va a ir con el peso específico se va a ir con este específico y voy a tener 2GH. De esa manera, con mi tubo de Pitot y midiendo esta alturita, puedo hallar la velocidad. Ahora, y también acá puedo hallar, ¿cómo se llama? Mi línea de energía en el punto 1 y en el punto 2, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo una cosa bien interesante. H es igual a la altura de velocidad del punto 1
Y esa altura de H, que es una altura de líquido que está ejerciendo presión, ¿no ve? A esa presión, que es debido a la velocidad, porque si no existiría velocidad, aquí vamos a ponerle 1. Si no existiría velocidad, es decir, si este flujo estuviera estático, yo introduzco mi tubo de Pitot y ¿qué pasaría, jóvenes? A ver, ¿qué pasaría con el líquido dentro de mi tubo de Pitot? ¿Hasta dónde subiría? Al mismo nivel que está, que el mismo del agua. Exacto. Eso es lo que pasaría. Y la presión acá, en ese caso, sería gamma por Y. Exactamente la misma presión en el punto 1 y en el punto 2. Gamma por Y. Pero cuando existe la velocidad, el líquido dentro del tubo de Pitot sube una altura H por encima de la superficie libre. Y genera una altura de presión también, ¿no ve? Este líquido, como sube, genera una altura de presión. A esta presión se le llama presión dinámica. O sea, gamma por H en este caso es la presión dinámica. Y Y, gamma por Y, es la presión estática. Y la presión dinámica, esta altura H, es igual a la altura de velocidad que hay en el punto 1. ¿Ya? Cuando estén haciendo el primer laboratorio, ¿no? El primer laboratorio, como ya vamos a acabar este tema de hidrodinámica y las 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, aprovechando que ustedes van a bajar al instituto para hacer el laboratorio, yo les voy a mostrar, después de que pasen el laboratorio con el ingeniero Funes, les voy a mostrar un sistema de tuberías, más bien es una tubería en serie, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un tubo de Pitot. Entonces nosotros vamos a ver en el laboratorio este fenómeno. Vamos a poder medir la altura que corresponde a la presión dinámica y también la estática. Vamos a calcular la velocidad con esta ecuación, ¿ya? Y vamos a vamos a medir la velocidad también con otro aparato y vamos a poder comparar, ¿ya? Es decir, lo que vamos a ver es si estas ecuaciones que estamos deduciéndolas teóricamente realmente pueden explicar un fenómeno natural. Eso es lo que... Porque por ahí es un engaño, esto no sirve, digamos, ¿no?
¿ya? Entonces, para eso sirve el tubito de Pitot, en el cual se da una presión dinámica y una presión estática. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? O ya me he desconectado, ya no están, no sé. Ninguna pregunta, Inge, por el momento. Bueno. Inge, no recuerdo qué quería preguntar. Entonces, con un tubo de Pitot, ¿será que puedo medir la velocidad para allá del caudal de un río? ¿O no me serviría en ese caso? De un río no. El tubo de Pitot se utiliza generalmente en laboratorios, en conductos de tubos pequeños, ¿no? Donde yo quiero saber una velocidad en un tubito, digamos, ¿no? Digamos, para un río ya no me sirve mucho el tubito de Pitot. Hay otros instrumentos que me permiten medir la velocidad, como el molinete, digamos, ¿no? En un río. El tubo de Pitot se utiliza más en laboratorio. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Bien. Bueno, aquí está lo que ya les había indicado, que es la presión dinámica, que es la presión estática, ¿no? Ah, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre este dibujo y este otro? Acá el líquido está moviéndose, pero está en contacto con la atmósfera. Un canal, por ejemplo, un canalito pequeño, un canal. En este caso, no, el fluido está confinado en una tubería que está a presión. Entonces, acá tenemos que determinar de alguna manera a qué presión está el punto I en este caso. Entonces, para eso nos sirve este tubo piezométrico. Precisamente en el laboratorio que yo les voy a mostrar, tenemos este caso, ¿ya? Este caso. Entonces, acá nos da la presión estática del punto y el tubito de Pitot, como les decía, nos da la presión dinámica. Con esta presión dinámica calculamos la velocidad. ¿Ya? Y acá tenemos la imagen de Pitot, el que ha inventado, por decirlo así, este tubito. Ah, y otra cosa que me olvidaba, ¿dónde se utiliza el tubo de Pitot? Y es fundamental. No sé si tengo. Bueno, acá tenemos otro tubito de Pitot. ¿Eh? Bien. Es en los aviones, ¿no? Ahorita vamos a entrar al internet, ¿ya? Eso es lo bueno de... Empleo del tubo de Pitot en la aeronáutica.
A ver, imágenes. Aquí, por ejemplo, fíjense. Quisiera que esta imagen salga más grande. Pero yo creo que se puede ver, ¿no? ¿Se escucha, ingeniero? Sí, he tenido un percance, mil disculpas. Bueno, estábamos viendo la aplicación del tubo de Pitot. Inge, no estamos compartiendo pantalla. Sí, enseguida vamos a hacerlo. Entonces, lo que les decía, esto se utiliza mucho en la aviación. Por ejemplo, acá, están viendo ahora, ¿no ven? Sí, se ve, Inge. Ya, no sé si ustedes ven este avión y acá tienen unas cositas. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? Se ve, Inge. Ahora yo creo que se ve más claro, ¿no ven? Estos son tubitos de Pitot. Para una nave que está volando, es imprescindible saber la velocidad del viento, en este caso, que es también un fluido, ¿no ve? La atmósfera, el aire, es un fluido. Entonces, en cada instante, a través de los tubitos de Pitot, el piloto puede saber la velocidad que está, por ejemplo, en esta parte del avión, en esta otra. Y no solamente, acá está, por ejemplo, una imagen mucho más grande que ya son, ¿cómo se llama? Son artefactos muy sofisticados, pero que su fundamento se basa en el tubo de Pitot. Aquí está. Por aquí entra el aire a una velocidad y exactamente funciona como hemos visto el tubito de Pitot. En este caso no es agua lo que está entrando, sino es otro fluido que es un gas, el aire, ¿no? Entra a una velocidad y acá hay un líquido, bueno, y se produce la presión dinámica que nos da la velocidad. ¿Ya? Entonces, y acá, exacto, acá por ejemplo tenemos el ala de un avión. A ver, voy a ponerlo un poco más grande. ¿Dónde está esa figurita? Aquí está. ¿Pueden ver?
Sí, ingeniero. Ve, acá está el tubo de pitot debajo del ala. Entonces está midiendo la velocidad en cualquier instante de vuelo, ¿no? Que tiene el aire, en este caso, en esta parte. Y eso se mide a través de un tubito de pitot. Bueno. Eso es lo que quería mostrarles. Bien. Bueno, ahora yo me salí de la presentación, pero volvemos inmediatamente. Entonces, estamos viendo ya las aplicaciones prácticas de la ecuación de la energía, ¿ya? Que ha permitido diseñar, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y no es nada más que la interpretación de un fenómeno natural. De un fenómeno natural. Bueno. Otra aplicación de la ecuación, en este caso de la combinación de la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía, es este aparatito, ¿ya? Es una tubería que tiene en una sección un diámetro A1 mayor que otra sección de la tubería que tiene un diámetro A2. Hay una reducción del diámetro, ¿ya? Y acá tenemos precisamente un acople que permite unir a estas dos tuberías de diámetro diferente, ¿ya? Entonces vamos a ubicar una línea de corriente que coincida con el eje de simetría de esta mi tubería. Dentro de esta tubería está moviéndose un líquido a presión. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar, que el líquido está lleno, completamente lleno, la tubería está llena de líquido, no hay un espacio, ¿ya? Y además ese líquido está a presión, una presión diferente a la atmosférica que puede ser menor o mayor, ¿ya? Entonces vamos a tomar sobre la línea de corriente que coincide con el eje de simetría, dos puntos. Uno va a estar en la sección de área A1 y el otro va a estar en la sección de área A2. ¿Ya? Tenemos un líquido, un flujo permanente, ¿ya? Permanente. Y en el flujo permanente, ¿qué se mantiene invariante, jóvenes? ¿Qué es lo que no cambia en un flujo permanente? ¿O qué es lo que no debería cambiar? A ver.
El caudal. El caudal, exactamente. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía debida a la posición, presión y velocidad. La energía interna total en el punto 2 debido a la posición, presión y velocidad. Generalmente, cuando la sección es grande, lo que disminuye es la velocidad. Y lo que aumenta es la presión. Cuando tenemos una sección más pequeña, lo que aumenta es la velocidad y lo que disminuye es la presión. En este caso, nuestra ecuación generalizada de Bernoulli, a ver, voy a agrandar un poquito esto. Voy a tener H1. Repito para que ustedes también vayan familiarizándose con esto. Cuando yo tengo que hacer un problema, ubico mis puntos y lo que tengo que escribir es la ecuación generalizada de Bernoulli. Más la altura añadida menos la altura extraída, menos las pérdidas, y eso va a ser igual a la energía total interna en el punto 2. En este caso no tengo energía añadida, no tengo energía extraída, pero voy a tener pérdidas, pero yo para mi análisis voy a decir que no tengo pérdidas. Entonces esto es 0, 0, 0. ¿Qué me queda? Que la energía total interna del flujo en el punto 1 es igual a la energía total interna del flujo en el punto 2. Ya. Acá tengo la ecuación de continuidad, ¿no? El caudal tiene que ser el mismo en esta sección y en esta sección. Entonces, fíjense, si el área, porque tanto el área como la velocidad son variables, pero que al multiplicarse deben dar un número constante. Entonces, en este caso, el área está aumentando y la velocidad disminuye. En este caso, el área disminuye y la velocidad aumenta. ¿Para qué nos sirve este artefacto que se lo puede conectar a una tubería que pasa de un diámetro mayor a un diámetro menor? ¿Para qué sirve? Bueno, es el tubo de Venturi o venturímetro. Y lo vamos a representar con este esquema. ¿Ya? Es una tubería que otra vez pasa de una sección mayor a una sección menor.
Para hacerlo más general, estamos diciendo que la tubería no está horizontal. Está inclinada haciendo un ángulo cualquiera con la horizontal. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar en la línea de corriente que coincide con el eje de simetría de mi tubería dos puntos, el punto 1 y el punto 2. En esos puntos vamos a colocar piezómetros, ¿ya? Piezómetros, que nos van a permitir medir la presión. La presión en cada uno de esos puntos, estamos para ello utilizando piezómetros, ¿ya? En el punto 1, el fluido va a tener una presión 1, una velocidad 1 y el área de sección 1 en el punto 2 igualmente. Vamos a determinar distancias verticales, ¿ya? La diferencia en los tubos piezométricos del líquido, ¿ya? Del nivel del líquido, la vamos a denotar como H, ¿ya? Aquí va a haber una diferencia. ¿Qué significaría si si el líquido de esos tubos está a la misma altura? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué significaría eso? ¿Qué pasa si en los dos tubitos el líquido sube a la misma altura? A ver. Que tienen la misma presión, Inge. No entiendo que tienen la misma presión. A ver, ¿cuál es la presión acá que está actuando en este puntito? A ver, ¿cuál es la presión? Acá en la superficie libre del tubito, que está abierto a la atmósfera igual que este. ¿Qué presión es? La presión atmosférica. ¿Ya? ¿Y acá? También. Entonces, si están así, acá está actuando la misma presión. Sí, sí. ¿No ve? Si estos, como les decía, a ver, vuelvo a hacer la pregunta, si en estos dos tubitos el líquido sube a la misma altura, ¿qué pasaría? ¿Qué está pasando con el líquido que está acá? ¿El líquido se encuentra estático, ingeniero? Exacto, muy bien. El líquido estaría estático, no se está moviendo nada. Cuando hay movimiento, entonces entra en juego la ecuación de Bernoulli. Si está estático el líquido, acá tendríamos el Z, por supuesto. Tendríamos también la presión, pero no habría velocidad, acá tampoco. Entonces acá tendríamos que el líquido sube hasta esta altura. ¿Ya? Bien. H va a ser la diferencia entre este nivel del tubito en el punto 2 y el punto 2. Y Z2 menos Z1, por supuesto que va a ser la diferencia de alturas del punto 2 menos la altura del punto 1. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la energía o de Bernoulli entre el punto 1 y 2 y la ecuación generalizada de Bernoulli. La energía total interna en el punto 1 menos las pérdidas más la energía añadida
menos la extraída es igual a la energía total interna en el punto 2. En este caso no vamos a considerar pérdidas. Fíjense que eso no es verdad. Va a haber pérdidas, pero un poco nosotros, para hacerlo más simple, vamos a decir que no existen pérdidas, a pesar de que sabemos que estamos cometiendo un error, ¿ya? La energía añadida no existe, no vamos a añadir energía del exterior, tampoco vamos a extraer energía. Entonces, mi ecuación de Bernoulli generalizada se reduce a esto. Energía total interna del flujo en el punto 1 es igual a la energía total interna del flujo en el punto 2. Bien. Voy a poner las velocidades a la derecha de mi ecuación y las presiones y los zetas a la izquierda, ¿ya? Y voy a tener mi ecuación 1. Voy a hallar la presión, la altura de presión en el punto 1, ¿ya? Entonces, en el punto 1 voy a tener la presión atmosférica acá, ¿ya? Que es 0, gamma por H más gamma por X y más gamma por Z2 menos Z1. Es toda esta altura de columna que está haciendo la presión acá. ¿Está bien eso? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? No. Se escucha, ingeniero. ¿Está claro? Les pregunto. ¿Está bien la presión calculada acá? Bueno, no sé si está bien o está mal, si nadie me dice nada. Y como todo está multiplicado por el peso específico, eso yo lo puedo mandar a dividir acá y tengo la altura de presión. Para el punto 2, exactamente lo mismo. La presión es gamma por X. Lo que yo requiero es la diferencia de presiones. Y obtengo esto. Entonces, el H va a ser igual a esta expresión que es igual a esta. Tengo la ecuación 2 y ahora utilizo la ecuación de continuidad. O sea, acá estoy utilizando la ecuación de la energía y la ecuación de continuidad. ¿Ya? La ecuación de continuidad me dice que el caudal en la sección 1 va a ser exactamente igual al caudal en la sección 2. Entonces de acá puedo hallar las velocidades en función del caudal y del área de las secciones. La velocidad 1 va a ser así y la velocidad 2 va a ser así. Bien, entonces la ecuación 2 y la ecuación 3 lo voy a reemplazar en 1. Y voy a tener esto. De acá, despejando el caudal, voy a tener esta expresión.
Es decir, el caudal que está circulando por esta tubería es función de las áreas y de H, la diferencia entre los tubitos piezométricos. Entonces, este aparatito, el venturímetro, me permite determinar el caudal que está circulando por una tubería a presión y está en función de la diferencia entre los piezómetros y las áreas. El segundo laboratorio de la materia precisamente se refiere al tubo de Venturi. Quisiera saber si está entendido este desarrollo o si alguien tiene alguna consulta. A ver. ¿Se entiende, ingeniero? Todo claro, ingeniero. Bien, ahora, en el laboratorio ustedes van a tener algo parecido a esto. ¿Ya? Van a poder medir el caudal que está circulando por esta tubería. Van a medir ese caudal. Hay diferentes formas de medir un caudal, como habíamos visto. En la anterior clase alguien decía el método volumétrico, ¿no? ¿En qué tiempo se llena un recipiente de volumen conocido? Yo voy a tener el caudal. En laboratorio se calcula el caudal mediante el peso del líquido en un tiempo determinado. El peso del líquido que está vertiéndose sobre un recipiente iguala a un peso como en una balanza, ¿no? Entonces, otra forma de calcular el caudal. Es decir, que ustedes van a tener en el laboratorio van a hacerse una tablita como esta. Acá van a tener la primera medición, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Acá van a tener el caudal observado. Y acá van a tener el caudal teórico. El observado es lo que van a medir ustedes, el caudal real que está circulando por esta tubería. Y midiendo las áreas 1 y 2 y la altura H, van a tener el caudal teórico. Entonces acá van a hallar, por ejemplo, si el caudal observado es 10 y el caudal teórico es 200, esta ecuación y estas fórmulas que hemos deducido no sirven, porque nos está dando un valor totalmente fuera de lo que realmente está ocurriendo.
Pero no va a ser así, por supuesto, y ustedes lo van a comprobar. Acá seguramente puede dar 9,8, digamos. En la segunda medición va a ser para diferentes caudales, por ejemplo que aquí de 20. Y acá seguramente va a dar 20,1, digamos, ¿no? O sea, no van a ser nunca iguales, ¿ya? Nunca iguales, porque nuestra ecuación teórica, hemos supuesto, por ejemplo, que no existen pérdidas, pero sabemos que sí hay pérdidas. Entonces, el caudal teórico, o sea, el caudal teórico, para que sea igual al caudal observado, tenemos que multiplicarlo por un coeficiente C, que va a salir de estas mediciones. ¿Ya? Y este coeficiente C se denomina coeficiente de descarga del venturímetro. Entonces, hallado este coeficiente C, ya tenemos calibrado nuestro venturímetro y podemos utilizarlo directamente para medir el caudal. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Ahora, por supuesto que esta ecuación es para este venturímetro. Hay diferentes tipos de venturímetros. En general, por supuesto que todos están utilizando el tema del cambio de sección. Eso es lo que hace que podamos determinar el caudal. Pero hay otros que utilizan otro tipo de piezómetros, ¿no? Puede ser un piezómetro diferencial, por ejemplo, que utilice un líquido manométrico, que no sea el líquido que está circulando por la tubería. El concepto y el desarrollo es exactamente el mismo, pero tiene que ser aplicado al tipo de venturímetro que estamos utilizando. Si el venturímetro cambia y nosotros no tomamos en cuenta y aplicamos esta ecuación ciegamente, vamos a hallar un resultado completamente erróneo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ingeniero. Entonces ya están ustedes en condiciones o ya tienen todo el desarrollo teórico del primer laboratorio, que es el cuerpo flotante, y del segundo laboratorio, que es el tubo de Venturi. ¿Ya? No deberían reprobar los laboratorios.
Más bien es una cosa interesante de que ustedes, y eso no lo tienen otras universidades, ¿no? Porque, bueno, invertir ¿cómo se llama? En modelos didácticos, como son los aparatos que tenemos en el instituto, a veces es caro, ¿no? Pero, por ejemplo, eso ustedes van a comprobar que todo lo que se ha desarrollado teóricamente se cumple o interpreta de forma muy, muy bien los fenómenos naturales que han sido analizados, ¿no? En este caso, por ejemplo, el flujo de agua en una tubería, ¿no? Haciendo muchas abstracciones, ¿no? Recuerdan ustedes que la línea de corriente, después el volumen de control. Pero el laboratorio nos demuestra que estas ecuaciones sí funcionan. ¿Y para qué sirve? Para diseñar, para hacer diseños, ¿no? Ya, si no hay más preguntas, vamos a quedar acá, ¿ya? ¿Han recuperado clases con el ayudante? No. No me han dado una clase grabada, si no me equivoco. ¿Y qué tal? ¿Han visto la clase grabada? No. Por mi parte, aún no, ingeniero, estaba con tareas también. Bueno, yo les recomiendo, jóvenes, tomen en serio la materia. Como les dije, ya estamos acá, ya está el primer parcial, estudien. Otra vez les vuelvo a repetir, si hay alguna consulta sobre el primer parcial, podemos dedicarle un tiempito de las clases que estamos, de la clase del martes, del viernes, no sé, ¿ya? Listo. Entonces, que tengan buen fin de semana, se cuidan, nos vemos el martes, ¿ya?